Nosotros no vamos a entrar en un tema que a mí en lo particular me cuesta, por eso yo voy a dejar a las especialistas, porque es un tema que a mí me pega y no quiero hablar mucho del tema. Hoy vamos a hablar, dijimos, del mes rosa, pero vamos a hablar desde el enfoque no de lo terrible, lo catastrófico, sino yo les pedí a las especialistas que hablemos de la prevención, de qué es, cómo se pueden cuidar, los lugares de atención, sacarlo del punto doloroso, porque es la única manera, creo, de poder tomar conciencia y que la gente pueda entender, porque si le hablas de dolor, ya la gente escapa. Entonces me parece que ustedes, vos, que es tu especialidad, lo vas a saber llevar, porque esa audiencia que es tan magnífica, es tan amplia, y esto no es para darte presión, como yo digo, para nada, pero tenés el deber maravilloso de informar, formar y comunicar a muchas personas que están del otro lado y que no saben y están sintiendo, no digo padeciendo, están pasando por esta situación. Y qué mejor que vos puedas explicar. Así que lo dejo en las manos de ustedes. Vos, antes de eso, vos tenías algo del lazo rosa, Sí, quería comentar, ¿no? porque para que muchas veces vemos que se lleva sobre el pecho un lazo de color rosa, y este lazo conmemora a aquellas mujeres que enfrentan o enfrentaron el cáncer de mama, y este símbolo no surgió ahora, sino hace 25 años, de la mano de Evelyn Lauder, y ella lo que quiso simbolizar con ese lazo fue la esperanza, la fuerza y la supervivencia, ¿no? Muchas veces lo llevábamos en el pecho y a lo mejor no sabíamos el significado. Esta persona creo que era la sobrina de alguien que se dedicaba a la cosmética. Uh-huh. Entonces, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero Lauder sí. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien. Un poquito, bueno, quiero presentarle, bueno, yo soy Claudia, farmacéutica del Hospital María Curie, y tenemos acá a Soledad Ganceta, que es la indicada, apropiada y adecuada para empezar este tema que, como vos dijiste, si bien es informar y es esto. Me gustaría que nos presentes quién sos, qué es lo que estás, en dónde estás trabajando. Bien. Y bueno, un poquitito que nos hable de qué cuando hablamos del mes rosa. Mes rosa, bueno, como me dijeron, Soledad Ganceta, yo soy oncóloga clínica. Trabajo en el Hospital de Oncología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en María Curie, junto con ustedes, con las chicas. Con nosotras. Con nosotras, y después, bueno, también en privado. Y un poco lo que es el mes rosa se organizó a partir de la Organización Mundial de la Salud para empezar justamente a estas cosas, a empezar a hablar sobre lo que es el cáncer de mama. Es concientizar principalmente en lo que es la prevención, en lo que son los controles y en un poco, como se dijo antes, no tratar de sacar toda la... Perdón. Sí. Corremos un poquito el celular, ¿no? No, el celular. Me parece que estaba haciendo una pequeña descarga. Ahí está. Un poco desdramatizar lo que es la palabra cáncer, que hace que muchos se escapen por miedo, que uno no se quiera enterar, que esos son... No quiera consultar. Exacto, que es mejor a veces no saber, porque genera que mucho fantasma, mucho peso. Uh-huh. Es un diagnóstico importante. Entonces, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Qué es el cáncer de mama? Primero, el cáncer es una enfermedad en donde las células del cuerpo empiezan a crecer de manera descontrolada. Normalmente las células crecen, pero teniendo un orden, uh-huh, de acuerdo a lo que vamos nosotros necesitando. Cuando ese orden se altera y empiezan a crecer, crecen, se dividen, se van deformando, empiezan a acumularse y se forman lo que llamamos nódulo, por ejemplo, el nódulo en la mama, un bultito, digamos una pelotita, la gente lo describe de distintas maneras, claro. Y eso, cuando eso ocurre en la mama, es un cáncer de mama, cuando ocurre en el pulmón es un cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Es un tumor frecuente? Es muy frecuente. Lo que es el cáncer de mama es muy frecuente. Dentro de lo que es en nuestro país, al año hay más o menos se diagnostican 22.000 casos. Oh. Y hay aproximadamente un poquito más de 5.000 muertes por cáncer de mama en las mujeres. Y cuando uno va a las estadísticas oficiales, es el tumor más frecuente
En mujeres, casi un tercio de los diagnósticos oncológicos en las mujeres, cáncer de mama. Y que incluso a partir de todas estas campañas de prevención se está viendo cada vez en personas más jóvenes, que si bien... No es que se da, sino es porque se empieza, exacto, se empieza a estudiar más. más. Se empieza a estudiar más, porque por ahí... No es que hay más casos en jóvenes, sino que porque se diagnostican claro. más tempranamente. ¿Es hereditario? Esa Esa es la gran duda, viste, que uno dice, yo tengo a mi mamá, por ejemplo, claro, que tuvo cáncer de mama, y a mí me dijeron que a partir de los 35, en el caso mío y de mis hijas, comience... Tal cual. Hay lo que se llaman factores de riesgo para cualquier enfermedad, ¿no? En el caso del cáncer de mama, uno de los factores de riesgo es los antecedentes familiares, ¿sí? Que de hecho aumenta entre 1,5 a 3 veces el riesgo de que uno desarrolle cáncer. No es el único factor de riesgo, pero también hay que diferenciarlo lo que es hereditario a lo que es familiar. Los tumores que son hereditarios, que esos se transmiten porque hay un gen, hay una mutación, hay un cambio que uno puede heredar a los hijos, son los menos frecuentes. Es un 5 o 7%. No es sinónimo familiar. Claro, tal cual. Lo que uno puede tener es alta carga familiar, por ejemplo, tíos, abuelos, que eso es importante saberlo. Muchas veces uno, cuando los pacientes van a la consulta, uno les pregunta si tienen antecedentes oncológicos y no saben, por ahí esos son datos importantes. Pero igualmente, más allá de lo que es familiar, la gran mayoría de las mujeres no tiene un factor de riesgo identificable. Se llaman esporádicos, o sea, por ahí no tiene un familiar que haya tenido cáncer, no tiene estas mutaciones que se pueden heredar y sin embargo lo desarrolla. Y mucho de eso tiene que ver con, por ahí, otros factores de riesgo, algunos no modificables, como es la familia, el sexo femenino, o sea, el hombre también puede tener cáncer de mama, o sea, pero la mujer tiene un riesgo mayor. La edad, a mayor edad, a partir de los 50, exacto, el riesgo aumenta mucho, mucho más. El tema de un primer embarazo a partir de los 30 años, eso también es un factor de riesgo. Sí, la primera menstruación, que es la menarca cuando es precoz, menor a 11 años, o una menopausia, o sea, el fin de los ciclos menstruales tardía, también son factores de riesgo que uno no incide sobre eso. No lo puede modificar. Exacto, no son modificables, pero sí hay otros que sí se pueden modificar. Se vio que hay mayor riesgo, por ejemplo, en personas sedentarias, en personas tabaquistas, ¿sí? Con mayor consumo de alcohol, o sea, moderar eso, y el sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo. Y sobre eso es importante saber, porque por ahí uno no lo asocia al cáncer de mama, o por ahí, no sé, el cigarrillo uno lo tiende a asociar al pulmón. Un cambio de hábito que habría que hacer. Eso sí uno puede, digamos, modificar y cambiar hábitos para protegerlo. Y eso sí tiene un cambio que va a impactar y que son los factores de riesgo modificables, sobre los que uno tiene que actuar. ¿Todos los tumores de mama son iguales, Sole? No. Y eso también porque eso es desconocemos importante, también, el más grave, el 1. No. Cuando uno habla de cáncer de mama, va a haber, sobre todo eso pasa mucho en la sala de espera, que las pacientes charlan entre sí y vos tomas una pastilla y yo no hice yo no tomo esa. Claro, no, son todos diferentes. O sea, no es una única enfermedad, sino que son distintas y se tratan justamente según las características particulares, ¿sí? Cada paciente tiene una patología que la hace única y que hace que el tratamiento sea dirigido a esa persona. Exactamente. ¿Y la forma de diagnosticarlo, cómo lo diagnosticamos? Generalmente, más que diagnosticarlo, yo iría al paso anterior, que es lo más importante, que es prevenirlo. Claro. ¿sí? O sea, o hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? Y ahí viene mucho de la mano de lo que son los controles. ¿Cada cuánto se hace una mamografía? Tal cual. Según las sociedades médicas acá en Argentina, aconsejan que la primera mamografía sea a partir de los 40 años y realizarla de manera anual o según el resultado
que uno observa, eso después depende de cada persona. De cada persona. Si tenés tal esto cual. genético. Claro, antes esos también. son cambios. Por ahí cuando uno tiene antecedentes familiares, se recomienda que el primer estudio, el primer control, sea 10 años antes de la edad en que haya debutado con el diagnóstico ese familiar. ¿Sí? Por ahí, ejemplo. Mamá Qué tuvo importante. cáncer a los 45 años, cáncer de mama, entonces controles de la familia tienen que ser no a los 40, sino a los 35. Claro. Qué bueno. Eso siempre lo orienta el médico en la consulta y por eso es importante saber Decirlo. los antecedentes. ¿Sí? Y es importante la mamografía porque permite detectar cuando no hay síntomas. Y eso es trascendental. O sea, es el cambio rotundo de la evolución del paciente, porque digamos la otra gran situación que también es útil es el autoexamen mamario, Sí. que es importante, que hay que hacerlo, pero que cuando uno ya se palpa algo, ¿Cómo cuando uno nos hacemos descubre, un autoexamen? claro, el autoexamen, fácil, todos los meses Sí. hay que hacerlo en una posición cómoda, tranquila, generalmente lo ideal delante de un espejo. Ajá. Uno empieza con una mano en la nuca y con la otra mano con movimientos circulares alrededor de la mama. Hace movimientos espiralados, se le llama, y después Ajá. del pezón hacia el resto de la glándula mamaria. Baja el brazo, lo compara con la otra mama, a ver que no haya simetrías, que sean las dos parejas. Se aprieta a nivel del pezón para ver que no haya secreciones. Muchas veces Bien. los tumores pueden dar sangrado a través del pezón. Ver las características de la piel. Nosotras ¿sí? mismas, frente al espejo. Eso sola. uno lo puede Bien. hacer, tal cual. Bien. A veces en algunos tumores la piel se retrae, entonces uno ve que hay como pequeñas ondulaciones o se toca un bulto, ¿sí? Y más sobresalido. Y a veces por ahí que es un poquito más difícil del palpar es a nivel de la axila, porque muchas veces puede haber ganglios que también indiquen que hay algún proceso que se está generando en la mama. Pero más allá de eso, que en números es bastante representativo, cuando uno ya se palpa algo, es porque mínimo mide 1 centímetro. Por debajo del centímetro Uno no se da cuenta. No se da cuenta. Exacto. Y lo que se ve, que cuando uno puede detectar el cáncer de mama y es más pequeño de 1 centímetro, las chances de curación son arriba del 90%. Wow. Entonces, ¿cómo Qué hacemos para importante. detectarlo ahí con la mamografía? La mamografía lo determina asintomático y es ahí donde uno tiene que apuntar, es ahí que uno, que con toda esta campaña lo que uno busca es que la gente consulte sin síntomas. Sin Obviamente síntomas. que ante un Claro. síntoma hay que ir. No es que pero- todos tampoco tenemos que ir en el Claro. mes de no, octubre. no, por eso. tal cual. Es la excusa para hablar Es sobre sobre eso. eso. Es la excusa para poder hablar. Si tengo Pero- prótesis mamaria, Sole. Te podés estudiar también, ¿También? se puede hacer Porque las viste lo que voy a decir, es mamografías, como- sí, o sea, y por ahí hay otras técnicas. Hay otras Cuando técnicas, vos ¿no? tenés, sí, pero también se estudia y también hay que hacer los controles. Pertinente, Por ahí dudas, ahora hablando así, no hay un aumento del riesgo a hacer un cáncer de mama si uno tiene prótesis. Claro, porque se decía Sí, también un que... montón de mitos. Claro, Ese sí. es uno. Ese es hay otros más Un también. montón. Sí. Por ejemplo, no sé, los corpiños con aros. Sí. También no está Se desmitificamos. asociado ¿El totalmente. aerosol? Los desodorantes tampoco. Tampoco. ¿Y por qué te dice que cuando... Lo que dicen es que, bueno, eso tapa los poros. que tapa los poros, que no te es- permite respirar? No. Y que si es no hay antibacterial, Es como tampoco. que desmitificamos No, un tampoco. dicho. Y otra de las preguntas, por ejemplo, los anticonceptivos, que son hormonales, Son hormonales. tampoco actualmente son dosis previas, vos por Que ahí se lo pone, tenés claro. más idea, Más que idea. eran dosis más altas de hormonas que se usaban antes, pero actualmente son Ahora se decir seguros. que la línea que hay ahora- microcentigramos de hormonas que se están dando y ha Exactamente. bajado increíble la cantidad Tal de cual, hormonas. Sí, tal y sobre cual. todo el tema de estrógenos que no pueden más en un cáncer de mama. Tal cual. Esta pregunta que me quedó, en caso de que te hagas una biopsia, Sí. ¿qué pasa con eso? Mucha gente no quiere hacerse biopsia porque creen que
se va a dispersar, que ellos les hablan, no, se me va a hacer metástasis y no quieren. Cuando uno tiene, o sea, siempre en oncología, más allá del cáncer de mama, necesario, ¿no? El diagnóstico siempre es con una toma de biopsia. O sea, el diagnóstico es en el papel, una vez que esa lesión se sacó un cachito, lo vio el patólogo y lo escribe. Ahí es que uno certifica el diagnóstico. O sea que la biopsia es crucial. Crucial, ¿sí? ¿no? Y muchos pacientes tienen ese miedo de que sí, si uno pincha, si vos pinchas, desparrama. despierta el tumor, Sí. tal cual. En No, absoluto, eso no es es. completamente No es seguro. Ni tampoco por un golpe. Tampoco. Ese es otro mito también. Otra de las cosas que a veces creen mucho de tengo el nenito AUPA, me pateó y a partir de ahí me despertó el tumor. Tampoco es así. Tampoco es así. ¿Hay estudios genéticos para prevenirte? Yo, escuché el caso de Angelina Jolie, que ella se hizo un estudio genético y sabía que iba a tener. ¿Existe? O sea, en nuestro país, digamos. Sí, se pueden hacer acá. ¿Ah, sí? Existen estudios genéticos, pero no es como método para toda la población. Es algo muy específico. Muy específico, ¿no? Claro. Uno, en el caso de Angelina Jolie, es la... A mí me conmocionó porque una mujer tan joven, tan bonita, que se haya hecho una mastectomía y famosa. Y ambos ovarios también. Y ambos ovarios. Sí. El tema es que cuando uno detecta en una paciente que tiene determinada mutación, lo que se estudia es a la familia, y por ahí si alguno de estos familiares tiene presente ese gen, que estamos hablando de porcentajes muy bajitos, no es habitual, sabe que tiene un alto riesgo de poder desarrollar, en el caso de estas mutaciones específicas, cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, en estas pacientes puntualmente, uno puede ofrecer previo a que desarrolle. ¿Eso? No, se pueden acceder, pero es accesible. Pero no es para toda la gente. O sea, no se puede utilizar porque no es útil utilizarlo azar en todas las mujeres. Bien. Uno tiene unas determinadas características, por ejemplo, que puedan hacer pensar de que es por estas mutaciones que se pueda desarrollar. Que se pueda desarrollar. Y ahí, si están presentes, uno anticipa el desarrollo del tumor y muchas veces, como puede dar cáncer de mama, se hace la mastectomía bilateral para prevenir en ese sentido, pero no es una práctica habitual. Claro que no. Claro, no. Y tampoco, que es otra de las preguntas que hacen las pacientes, tengo cáncer de mama en la mama derecha, bueno, sácame la mama izquierda también, por las dudas. Tampoco es que es útil el hecho de hacer este tipo de cirugías. Es en casos sumamente precisos y con estudios genéticos que avalen esto. Que puede llegar a tener en el otro lado. Perfecto. Exactamente. En el caso de que ya tengas el diagnóstico y que ya lamentablemente sea cáncer, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los que considerás según el caso y la situación? Más o menos. Lo que cambia, bueno, dentro de lo que es en cáncer de mama hay como 3 patas de lo que es tratamiento. Es la cirugía. Ese es el primero. En realidad el orden sacar el tumor. Depende, claro, con la cirugía uno trata de sacar el tumor y los ganglios que puedan estar enfermos. Y ahí se ve si hubo metástasis en la cadena de ganglios. Metástasis en los ganglios, generalmente cuando uno opera, se hace también una revisión a ver cómo está la axila. A veces se saca lo que se llama un ganglio centinela, que las pacientes lo conocen así. Y lo dicen. Y lo dicen, sí, todos saben. Me sacaron el centinela. Ya lo saben. Para ver que es el primer ganglio donde iría todo, digamos, el desecho del tumor, para ver si está enfermo. Eso es lo que es la cirugía, pero a veces no se puede operar porque el tumor es muy grande o por determinadas características, y uno hace otro tratamiento que puede ser quimioterapia, a veces para achicar el tumor y ver que se puede operar, y que sería la segunda pata de lo que uno habla de lo que son los tratamientos, y el tercero la radioterapia, que son tratamientos locales, ¿sí? En donde con un equipo de rayos atraviesa la piel, en el caso de la mama, y se irradia la zona donde estaba el tumor para tratar de quemarlo de alguna manera y controlarlo. Eso generalmente es cuando no hay lesiones por fuera de la mama.
También Anoche está estuve viendo la película otra vez de Marie Curie. Marie Curie. Justamente una digo, genia. si ella hubiese sabido todos los to- beneficios que trajo la radiación ella hoy, Exacto. porque mostraban partes donde había un nene que comenzaba en una radioterapia y ella todavía eso no sabía, y digo, qué maravilloso hoy que tengamos ese recurso también. No, y sí. existen terapias combinadas, fundamental Es también, que ¿no? generalmente suelen hacerse Quimioradio. juntas, claro, a veces se va secuenciando, a veces se hace quimioterapia, después tenés otras indicaciones para radioterapia, o a veces cuando es una enfermedad ya diseminada, que hablamos de metástasis, ahí por ahí se prioriza mucho más, no tanto la cirugía y los rayos, sino la quimioterapia. Exactamente. Y también hay terapia vía oral, ¿no es cierto? Hay algunas sí, las que son las terapias hormonales, Hormonales. suelen ser en pastillas, también hay inyectables, y hay algunas quimios que se dan por boca, También. También por boca, hay vía subcutánea, es decir que Ahí, se hoy trata tenemos una variedad de creo que variedad de sí, quimios es uno de y los tumores que más desarrollo ha tenido, más abanico de tratamientos nuevos. Ujú. Ha habido, pero de nuevo lo mismo, o sea, podemos Nada estar hablando reemplaza a la la prevención, prevención. a la prevención, creo que es la a base la de todo, prevención. ¿no? Eso cambia yo muchísimo. comentaba en el caso que lo que estoy viendo de que del año 2013 que aparecieron estos famosos anticuerpos monoclonales, Sí. cómo ha cambiado la quimioterapia, que antes eran las drogas cisplatino, o sea, las comunes, y hoy se agregan Ujú. los anticuerpos monoclonales, que diste una clase magistral de Bien, anticuerpos sí, sí, monoclonales, sí, sí. que se están usando Tal muchísimo. tal cual. Y lo que yo les comentaba a ellos, y lo vuelvo a repetir, que nosotros en farmacia estamos haciendo como un cambio, tratando de tener un mini banco de drogas, o sea, tratando de que juntar, ya sea por pacientes que han ovitado, por pacientes que donan, para que ese paciente que por su obra social o que por demoras del banco de drogas, que vos lo sabes bien que a Tal veces cual. demoran, que nosotros tengamos ya para comenzar o para continuar. Entonces eso ahora por primera vez se está implementando en la farmacia. Poder Vos lo hacerlo. sabes más Sí, que nadie. sí, Y sí, que ya sí, vas sí. a Siempre pidiendo ampolla ¿Tú de algo. tenés algo? Sí, porque también, un poco con el tema anterior, que tenés el diagnóstico y no llega el medicamento. ese es el problema. Es un gran Ese es un problema, gran ¿no? problema. Mucha gente que por cuestiones económicas perdió la obra social, Exacto. entonces está viniendo Ahí al se está hospital. Y por ahí lo que son las drogas oncológicas la cubre, o sea, tienen cobertura 100%. El paciente que tiene obra social la cubre la obra social y si no el Estado. Pero la demora que llega es terrible, tremenda, es es terrible. terrible. Y la desesperación de ustedes De como poder médicos empezar- sabiendo que pueden salvar la vida ya. Claro, de pronto se y que no detectó llega. tempranamente, Claro, pero el pero ¿qué tratamiento no hacemos con el llega. tratamiento? Tal cual. ¿Te Eso acuerdas es que una- hablábamos, sí. Cari, que yo decía Sí. que siempre la medicación para mí, ¿no? Era que en un hospital era la columna vertebral, acompañando de lo que es la nutrición del todo. paciente, Sí, pero sí, que era sí, como sí. que tenés el diagnóstico, tenés profesionales como vos, que sos maravillosa, pero no está el medicamento. Entonces no logramos Y nada. aparte Entonces, la ahí es donde angustia viene. del paciente, La angustia ¿no? del paciente Porque que va siempre a una dice, ventanilla, le dicen que no, volvé y esperá. Y entonces estoy esperando con un cáncer. O sea, Claro, La esa espera desespera. La Tal espera cual. desespera. Antes de Igual. llegar a esa espera que Sí. te desespera, ¿cuál sería el mensaje? Porque acá, como decimos todo, es la prevención. Tal Es la cual. prevención. Digo yo, que bien sería si hubiera una campaña a través de las escuelas, la formación, Sí. ya de forma Qué precoz, importante, Tal de cual. forma precoz, para no llegar a esas instancias. ¿Cuál sería tu mensaje? Le decimos a la audiencia que la doctora se va a quedar un ratito con nosotros, pero yo quiero cerrar Por las el dudas, ciclo. si hay alguna pregunta que nos quieran llamar, Nos llaman vamos a al decir el 15 al teléfono. 58 31 5506 o si quieren salir al aire es al 4 300 6539. Se comunican y salen de forma directa o como pasa siempre la información que nos llega a la producción de Informadores Radio. La prevención, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que se puede hacer? Te doy ahí como 2 minutos ese cierre Bien, y seguimos. bien. Primero no tener miedo Bien. y consultar, porque ese es la primer piedra. O sea, los controles se van siempre retrasando y ese es el primer problema. Saber que cuando uno realiza la prevención, porque no hay síntomas,
en caso de encontrar algo, es sumamente controlable, muy controlable, y uno tiene muchísimas herramientas para ir bien, para que el resultado, e incluso con terapias mucho menos agresivas, a veces hasta ni es necesario hacer quimioterapia y todas esas cosas que dan por ahí más temor, pero la primera es consultar, y por ahí también, de paso, decir, no solo mama, o sea, el otro gran problema que vemos que es los tumores, exacto, los tumores del cuello uterino. El cuello uterino es Consultar, terrible. Aumentó, hacer, creo que va tal paralelo cual, o más. Sí, muchísima cantidad. Tiempos. Entonces, la consulta, ya sea, a ver, a nivel de... Entonces, ¿cuáles son los análisis que vos recomendás? Lo ideal es ir Colpo. el PAP y la colpo, El PAP y seguro, colpo. pero por ahí consultar al médico, al de cabecera o a un ginecólogo o a la salita de lo que es atención primaria, es consultarlo. Ahí te vas a ver asesorar. Si necesitas empezar ya con una mamografía, si estás dentro del grupo de riesgo que hay que hacerla antes, y también al ir presencialmente, no solo pedir, porque por ejemplo hay centros en donde vos podés ir hasta sin orden médica para hacerte una mamografía, pero el contacto con el médico para aprovechar eso y hacer también el PAP y la colpo es fundamental, porque es incluso hay lugares donde se hace todo el mismo día, ¿no es cierto? Exactamente, pero el tema, lo que yo veo, lo más importante a vencer es el miedo. ¿Sí? Qué importante tal eso, cual, poder vencer. Es que el uno miedo. a veces creo que hay muchas mujeres que no consultan por miedo, por encontrarse algo. Por tal miedo. cual. Qué importante Sí, mensaje. es la falta de conocimiento, esa angustia que te genera. Totalmente. Bueno, yo creo que ha sido Maravillosa sacarlo de la exposición. manera tradicional, que yo no quería que se hablara de la manera tradicional, porque me hace mal, no puedo hablar de este tema, Pero fue maravillosa pero bien exposición. así para llamar a la conciencia, Totalmente. que es lo que yo quería, el llamado de conciencia.